Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Mi nombre es Josefina Chavarría y yo soy la directora de la Matriz de Acuerdos de Paz del Instituto Kroc en la Escuela Kio de Asuntos Globales de la Universidad de Notre Dame. Es una gran alegría para nosotras darles la bienvenida a este espacio en el que compartiremos los principales hallazgos de 4 informes subregionales sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz firmado en el año 2016. Antes de empezar, me parece fundamental detenerme un momento para ofrecerles unas palabras de reflexión. Hay momentos en la historia de los países que nos recuerdan que las instituciones cambian, que las prioridades se restablecen y que las sociedades atraviesan ciclos de esperanza, incertidumbre y transformación. Sin embargo, también hay desafíos que persisten y aspiraciones colectivas que trascienden las coyunturas políticas. La construcción de paz y la cohesión social son unas de ellas. Porque construir paz supone enfrentar desigualdades históricas, ampliar oportunidades, garantizar derechos y fortalecer las condiciones de dignidad para las comunidades. Supone, por supuesto, avanzar en materia de seguridad, pero debemos ir más allá y crear las condiciones para la justicia, para que las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida, reconocerse mutuamente y participar plenamente en un país más incluyente. Nada de ello depende exclusivamente de un solo actor. Requiere el compromiso de las instituciones y de las decisiones de quienes ejercen el gobierno, porque ampliar las condiciones de dignidad, reducir las desigualdades y garantizar derechos constituye una de las expresiones más profundas de la ética pública. Cuando hablamos de administración pública, nos referimos a los diferentes niveles, puesto que se requieren reconocer las capacidades, los aprendizajes y las iniciativas que emergen desde, en y para los territorios. En estos encuentros entre instituciones y comunidades se entretejen las posibilidades de transformación y muchas veces se hace visible que más allá de los cambios electorales hay proyectos, necesidades e ilusiones generacionales. Tales aspiraciones colectivas adquieren formas distintas en diferentes regiones del país. De allí que comprender, monitorear y acompañar lo que ocurre en los territorios se convierte en una tarea indispensable del buen gobierno. En el Instituto Kroc reconocemos esta diversidad y la celebramos, puesto que no es solo una realidad empírica, sino también un principio orientador del acuerdo final establecido por las partes firmantes, que reconocieron la territorialidad como uno de los criterios orientadores del mecanismo de verificación. Para brindar una respuesta sólida a esta orientación, desde el año 2022 el Instituto Kroc puso en marcha la estrategia de los barómetros regionales. Este esfuerzo implicó diseñar una metodología específica, construir una submatriz territorial y consolidar equipos de investigación con presencia en las regiones con el propósito de monitorear y analizar desde una perspectiva comparativa y con la incorporación transversal de los enfoques de género y étnico, cómo se implementan y expresan los compromisos del acuerdo final en las regiones donde se trazaron los planes de desarrollo con enfoque territorial denominados PEDET. Los 4 informes que hoy presentamos hoy son resultado de este esfuerzo y buscan acercarnos a las experiencias, los avances, las tensiones y las oportunidades que caracterizan la implementación en las subregiones PEDET. Tenemos hoy Alto Patía y Norte del Chocó, Alto Patía y Norte del Cauca, Chocó, Sur del Torín y el Urabá antioqueño. Estos informes son el resultado de un trabajo en equipo colaborativo y combinan el seguimiento técnico a la implementación con una lectura de las dinámicas territoriales que la hacen posible. Al mirarlos en conjunto, no solo encontramos experiencias particulares, sino también desafíos compartidos y lecciones que pueden enriquecer la implementación del acuerdo final en todo el país. En un momento en que Colombia lleva a cabo una nueva transición política, contar con evidencia territorial accesible resulta especialmente importante. La continuidad de la implementación exige preservar la memoria de lo construido, aprender de la experiencia acumulada y fortalecer aquellos procesos que han permitido avanzar en la transformación de los territorios. Porque estamos convencidos que los territorios han sido y continúan siendo el corazón de la construcción de paz en Colombia. El lanzamiento de hoy es posible gracias a ese trabajo comprometido del equipo de investigadores e investigadoras que ha acompañado estos procesos con rigor metodológico y también desde lo más cercano. Por eso, quiero empezar para presentarles a nuestros panelistas.
Laritza Hernández es coordinadora del Barómetro Regional Suroccidente. Ever Estil Álvarez es coordinador del Barómetro Regional Noroccidente. Paola Campos es analista territorial del Barómetro Regional Sur del Tolima. Edwin Mosquera es analista territorial del Barómetro Regional del Chocó. Carolina Hernández es analista territorial del Barómetro Regional Urabá Antioqueño. Y Jaime Astaiza es analista territorial del Barómetro Regional Suroccidente. Y a todos y a todas ustedes que hoy nos acompañan desde distintas regiones de Colombia y otros lugares del mundo, gracias por estar aquí. Esperamos que estos informes sean una herramienta útil para las comunidades, las instituciones y quienes acompañan la construcción de paz. Pero sobre todo, esperamos que contribuyan a mantener viva la conversación sobre aquello que sigue siendo esencial, honrar los compromisos adquiridos y continuar construyendo una paz que responda a las realidades y las aspiraciones de los territorios. En los próximos minutos compartiremos una visión comparativa de algunos de los hallazgos más relevantes identificados en estos 4 informes regionales. Comenzaremos con una breve explicación de la metodología utilizada para su elaboración y posteriormente abordaremos 4 ejes temáticos que atraviesan las distintas subregiones. Primero, la transformación territorial, la participación y el seguimiento a la implementación, la reincorporación y las medidas de seguridad y protección, y finalmente, la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Al finalizar, tendremos un espacio para responder las preguntas del público. Para ello, los invitamos a utilizar la función de preguntas y respuestas, identificadas con las letras Q y A disponibles en sus pantallas de Zoom. Sin más, iniciemos este recorrido por las experiencias y aprendizajes que nos dejan los territorios y que en últimas nos recuerdan que la implementación del acuerdo final es una tarea colectiva y de largo aliento. Quisiera pedirle a Ever Estil Álvarez, Ever, ¿podrías por favor contextualizar a nuestra audiencia sobre la estrategia de los barómetros regionales y la metodología que hemos empleado para medir los niveles de implementación a nivel territorial? Muchas gracias. Josefina, claro que sí. Para iniciar, quisiera contarle a la audiencia que para realizar el monitoreo territorial de la implementación del acuerdo final, el Instituto CROC ha tenido en cuenta el epígrafe 6.3.1 del acuerdo que establece que la territorialidad es un criterio orientador del mecanismo de verificación para asegurar que el monitoreo enfatice cómo se hace implementación a nivel regional, departamental y municipal. Partiendo de ese principio, pero también reconociendo la importancia del enfoque territorial, y tal como lo indicaste en su momento, desde 2022 el Instituto CROC puso en marcha la estrategia Barómetros Regionales, que hoy por hoy tiene una cobertura en 8 de las 16 subregiones PD. Metodológicamente, para hacer el monitoreo territorial, nos hemos basado en la matriz de acuerdos de paz, PAM, y en la experiencia acumulada que la iniciativa Barómetro ha venido desarrollando en Colombia en el monitoreo de las 578 disposiciones que componen la matriz nacional. Pero en concreto, el Instituto CROC diseñó una submatriz territorial que está compuesta de 33 disposiciones que son representativas de los 6 puntos del acuerdo que fueron seleccionadas por su incidencia en las subregiones PD. Esta submatriz territorial es producto de un proceso colaborativo de diálogo y retroalimentación con actores clave en las subregiones en las que hacemos presencia. Estas 33 disposiciones además incorporan de manera transversal el enfoque étnico y de género que también tenemos en cuenta en nuestro monitoreo. Y la matriz de esos 8 puntos hemos seleccionado disposiciones así. Del punto 1 hemos priorizado 8, del punto 6 y punto 3 hemos seleccionado 6 disposiciones respectivamente. De punto 4 también hemos seleccionado 4 disposiciones. En punto 5 hemos priorizado 7 y de punto 6 hemos priorizado 2. Para seleccionar estas 33 disposiciones que componen la matriz territorial, hemos tenido en cuenta 4 criterios o elementos clave. En primer lugar, si la disposición establecía que debía incluir un enfoque territorial o priorizar los territorios más afectados por el conflicto. En segundo lugar, si la disposición
incluía acciones para fomentar la participación ciudadana en los compromisos, en los territorios. En tercer lugar, si la disposición requería que se implementaran procesos de planeación comunitaria de abajo hacia arriba. Y en cuarto lugar, si la disposición incluía medidas o mecanismos para atender territorios específicos, sobre todo reconociendo sus necesidades y particularidades. Teniendo presente esto, es importante además aclararle a la audiencia que el número de disposiciones de la submatriz territorial puede variar de acuerdo con algunas subregiones, dadas algunas de las particularidades socioterritoriales y de los criterios que hemos establecido para seleccionarlas para los informes. En esta primera serie de informes, la submatriz de la subregión Alto Partida y Norte del Cauca comprende las 33 disposiciones de la matriz. No obstante, las subregiones de Chocó, sur del Tolima y Urabá antioqueño comprende 30 de las 33. Esta diferencia se debe a que en estas tres últimas subregiones, al no ser priorizadas para la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivo Ilícito, tres de las disposiciones que comprenden nuestra matriz no se están implementando en las subregiones. Ahora, para hacer seguimiento a la implementación territorial en las subregiones PEDEP, el equipo de los barómetros regionales utiliza un enfoque de investigación mixto que integra modalidades y herramientas de investigación cuantitativas y cualitativas. La medición cuantitativa nos permite establecer el nivel de implementación de cada disposición territorial mediante una escala ordinal de 0 a 3, tal como se hace con el monitoreo a nivel nacional, y que quisiéramos recordarle a nuestra audiencia, que 0 indica que la implementación no ha iniciado, es decir, que no tenemos evidencia de que hay alguna acción verificable. 1, que existe un avance mínimo, es decir, ya hay alguna acción en marcha, pero que todavía no es suficiente. 2, que el avance es intermedio y viable. Y 3, que la implementación se ha completado. Este informe o esta serie de informes que presentamos hoy presenta los cambios en los niveles de implementación identificados retrospectivamente desde diciembre de 2016 a partir de la evidencia que ha recopilado el equipo de investigación de los barómetros regionales. Esta evidencia se obtiene a través de diversas fuentes. Por un lado, con la consulta de análisis de documentos institucionales. También la información pasa por un proceso de contrastación y triangulación a partir de estrategias cualitativas como entrevistas, observaciones, talleres, reuniones técnicas con funcionarios de entidades territoriales y oficinas presentes en las subregiones, así como con interlocución con organizaciones de la sociedad civil, órganos de control, organismos internacionales, academia, autoridades étnicas, entre otros. Este robusto proceso de documentación que hemos realizado desde los barómetros regionales nos ha permitido consolidar una base de cerca de 450 eventos de implementación. Estos eventos sistematizan la evidencia, los datos y análisis que sirven de insumos para la serie de informes que presentamos el día de hoy. Perdón, muchísimas gracias, querido Ever. Y habiendo precisado cómo hacemos ese monitoreo de la implementación territorial, te quisiera pedir también a ti si nos puedes contar en qué vamos a encontrar en cada uno de estos informes. Claro que sí, Josefina. Primero quisiera recordar que el propósito que hemos definido para esta serie de informes territoriales es, en primer lugar, presentar el estado de implementación de las disposiciones que conforman la submatriz territorial en cada una de las subregiones, pero también nos interesa poder dar cuenta de cuáles son los avances que hasta este punto se han alcanzado, cuáles son algunos retos persistentes, pero también oportunidades que hemos identificado para fortalecer este proceso. De esta manera, el informe o esta serie de informes buscan aportar elementos para tomar decisiones informadas, tanto a nivel local, regional y ojalá también internacionalmente. Y nos interesa también aportar a que se robustezca el seguimiento y monitoreo a la implementación. Ahora, siguiendo este objetivo, nos parece importante señalar que los informes están organizados en 4 secciones. La primera presenta la estrategia de los barómetros regionales y la metodología que hemos empleado para hacer el monitoreo en las subregiones PEDEP.
en la que se profundiza un poco más sobre lo que acabo de explicar hace un momento. La segunda sección describe las condiciones socioterritoriales de la subregión y aquí entendemos esto como esos rasgos económicos, políticos, institucionales, ambientales, culturales y geográficos que inciden en la configuración actual de las subregiones y que pueden afectar o incidir, ya sea de manera directa o indirecta, en la implementación de ciertas medidas del acuerdo final. La tercera sección presenta, mediante el análisis cuantitativo y cualitativo, el estado de la implementación. En el componente cuantitativo, nuestra audiencia va a poder encontrar algunos elementos para interpretar el nivel de avance de las disposiciones que tienen incidencia en cada subregión. Y este análisis se complementa con una lectura cualitativa en la que recogemos las principales tendencias, avances y retos que hemos organizado en 4 ejes que agrupan los compromisos de los 6 puntos del acuerdo. Estos ejes son los siguientes. En primer lugar, hemos denominado un eje como transformación territorial en el que agrupamos los compromisos de punto 1 y punto 4. El segundo eje lo denominamos participación y seguimiento de la implementación, que agrupa los compromisos de punto 2 y punto 6. El tercer eje lo denominamos reincorporación y garantías de seguridad y protección, y allí confluyen los compromisos de punto 3. Y finalmente, el punto 4, que denominamos verdad, justicia, reparación y no repetición, abarca los compromisos de punto 5. La cuarta sección presenta las principales oportunidades identificadas por el Instituto Kroc para fortalecer, pero también para ampliar los niveles de implementación territorial del acuerdo final. Y finalmente, los informes contienen un anexo que presenta la lista de puntos, temas, subtemas y número de disposiciones del acuerdo que el Instituto Kroc ha estado monitoreando y que seguramente serán de mucho interés para las personas que quieran leer y que invitamos a que lean nuestros informes. Josefina, con esto finalizaría por ahora. Muchas gracias, Ever. Excelente explicación de la metodología y también pues una gran invitación a que las personas que de pronto ya están familiarizadas con nuestras matrices nacionales, étnicas y de género, pues también que se animen a leer un poco más sobre esta metodología territorial. Ahora, para entrarnos un poco más en estos informes, me gustaría pedirle a Laritza que nos cuente desde el punto de vista cuantitativo, por favor, qué encontramos en las diferentes subregiones. Gracias, Josefina. A partir de este momento nos enfocamos en los resultados de la implementación territorial. Para estas 4 subregiones monitoreamos entre 30 y 33 disposiciones del acuerdo final. Estas fueron seleccionadas por su incidencia directa en los territorios PEDET. Como lo acaba de explicar Ever, cada una de estas disposiciones se clasifica en uno de 4 niveles de implementación: no iniciado, mínimo, intermedio y completo. Esta clasificación nos permite comprender no solo si un compromiso ha comenzado a implementarse, sino también qué tan cerca está de generar resultados que sean sostenibles en los territorios. Al observar el gráfico que está en la presentación, hay 3 mensajes principales. El primer mensaje es que las 4 subregiones predomina el nivel mínimo de implementación. Esta concentra entre el 57% de las disposiciones en el sur del Tolima y el 73% en Alto Patía, norte del Cauca. Esto significa que los compromisos muestran avances iniciales, es decir, se han creado instancias, formulado instrumentos, se han expedido lineamientos o desarrollado acciones de articulación institucional. Sin embargo, estos esfuerzos todavía no logran traducirse en transformaciones que sean sostenidas o en una cobertura que alcance a todos los municipios priorizados para cada subregión. En otras palabras, el acuerdo avanza, pero buena parte de estos avances aún requieren continuidad para que pueda consolidarse. El segundo mensaje es quizás el más relevante. Ninguna de las 4 subregiones registra disposiciones en nivel completo. Tras 9 años después de la firma del acuerdo, los compromisos priorizados para estos territorios continúan en procesos de implementación. Este resultado no necesariamente significa ausencia de avances.
Por el contrario, evidencia que las transformaciones previstas en el acuerdo requieren procesos que sean de largo plazo, una acción sostenida de las instituciones y de los actores territoriales para alcanzar su consolidación. El tercer mensaje está relacionado con el nivel intermedio. Este representa los avances con mayor grado de consolidación y, por tanto, aquellos con mejores condiciones para alcanzar el nivel completo. En este nivel se ubica el 30% de las disposiciones en el sur del Tolima y Urabá antioqueño. Mientras tanto, Chocó alcanza un 20% y Alto Patía Norte del Cauca un 21%. Estas diferencias nos muestran que la implementación no avanza al mismo ritmo en todos los territorios y también nos refleja que existen capacidades institucionales, condiciones de seguridad, dinámicas territoriales que inciden en la velocidad con la que los compromisos puedan consolidarse. Ahora bien, los datos del gráfico también nos invitan a mirar qué hay detrás de estos porcentajes. Los avances no son homogéneos entre los distintos puntos del acuerdo. En las 4 subregiones encontramos en el punto 3, el fin del conflicto, concentra el mayor proporción de disposiciones en nivel mínimo. Esto también refleja desafíos persistentes para consolidar aspectos fundamentales como la reincorporación integral, las garantías de seguridad para las personas firmantes del acuerdo, el fortalecimiento de las instancias creadas para acompañar este proceso. Estos temas requieren continuidad institucional, condiciones territoriales favorables para avanzar hacia los niveles superiores de implementación. En contraste, los mayores avances relativos los observamos en el punto 5 y en el punto 6, donde varias disposiciones alcanzan el nivel intermedio. Estos resultados se relacionan con el trabajo adelantado por las entidades del Sistema Integral para la Paz, particularmente la búsqueda de personas dadas por desaparecidas y el avance en los procesos de la Jurisdicción Especial para la Paz. También la incorporación de compromisos del acuerdo final en instrumentos de planeación y seguimiento territorial. Aunque aún no se registran disposiciones completadas, estos avances nos muestran procesos con mayor nivel de consolidación. Finalmente, es importante señalar que Chocó representa el mayor rezago relativo entre las 4 subregiones, porque este concentra el porcentaje más alto de disposiciones no iniciadas y el menor porcentaje en el nivel intermedio. Estos informes nos muestran que este comportamiento responde a condiciones estructurales del territorio, entre ellas los retos de seguridad, brechas históricas en la capacidad institucional, necesidad de desarrollar procesos de consulta previa, de implementación con enfoque étnico. Todos estos factores hacen que la implementación requiera tiempos más amplios, estrategias que sean diferenciadas y que nos permitan responder a las particularidades del territorio. En conjunto, estos resultados muestran que la implementación territorial ha logrado mantener avances en las 4 subregiones. Sin embargo, el reto continúa siendo transformar estos avances iniciales en resultados que sean sostenibles y que permitan consolidar los compromisos del acuerdo final en los territorios. Muchísimas gracias, Laritza, por este análisis que nos da esa primera pincelada cuantitativa de lo que encontramos a nivel subregional, tanto las similitudes pues como las diferencias. Ahora quisiera invitar a Jaime para que logremos profundizar un poco más en esas diferencias subregionales y hagámoslo por cada uno de los ejes de análisis. Jaime, puedo invitarte a que nos cuentes un poco qué dicen los informes sobre la implementación respecto de la transformación territorial. Muchas gracias. Josefina, muchas gracias. Teniendo presente el corte de este informe de noviembre del 2025, en este primer eje abordaremos 2 componentes fundamentales del acuerdo final: la reforma rural integral y la solución al problema de los cultivos de uso ilícito. Ambos comparten un mismo propósito: transformar las condiciones estructurales que han limitado el desarrollo de los territorios rurales más afectados por el conflicto. Para las 4 subregiones que analizamos hoy, esa transformación puede leerse a partir de 3 dimensiones: el acceso y la formalización de la tierra,
la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial PD, y en el caso de Alto Patía y Norte del Cauca, los avances en la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Antes de entrar en cada uno de estos temas, quisiera destacar un hallazgo transversal. En las 4 subregiones encontramos un patrón común. Durante estos 9 años se han fortalecido instrumentos, programas e institucionalidad para impulsar la transformación territorial. Sin embargo, los resultados aún avanzan a un ritmo menor que los procesos institucionales. En otras palabras, el desafío ya no es poner en marcha la implementación, sino consolidarla. Esa idea atraviesa los 3 temas que veremos a continuación. Comencemos con el acceso a la tierra, uno de los pilares de la reforma rural integral. El principal hallazgo es la existencia de una brecha persistente entre la incorporación a predios al fondo de tierras y su adjudicación efectiva a la población beneficiaria. Las 4 subregiones reflejan este comportamiento, aunque con diferentes magnitudes. Alto Patía y Norte del Cauca registran más de 54.000 hectáreas incorporadas al fondo de tierras. Sin embargo, únicamente el 3% ha sido adjudicada con cierre registrado. En el sur del Tolima, este porcentaje alcanza el 5.9%. En Urabá antioqueño apenas supera el 1%. Y en Chocó, el cierre del periodo de análisis no se registraban adjudicaciones con inscripción a la Oficina de Registro de Instrumentos. Esta comparación muestra que el principal desafío de la reforma rural ya no se limita a incorporar predios al fondo de tierras. El resto consiste en lograr que esa tierra llegue efectivamente a la población beneficiaria mediante procesos de adjudicación con plena seguridad. Con respecto a la formalización, presenta avances más favorables, ahora también con diferencias importantes entre sus regiones. Alto Patía y Norte del Cauca supera las 44.000 hectáreas formalizadas y muestra una distribución relativamente equilibrada entre hombres y mujeres. Sur del Tolima alcanza cerca de 18.000 hectáreas, aunque con fuertes diferencias entre municipios. Urabá antioqueño registra un avance menor, pero destaca que el 67% de las adjudicaciones individuales corresponden a mujeres. En contraste, Chocó continúa presentando los menores niveles de formalización y mantiene brechas importantes en materia de acceso de las mujeres a la propiedad rural. La subregión Chocó, con apenas 2.225 hectáreas, presenta una brecha de género de casi 20 puntos porcentuales en los títulos individuales. En este caso, las mujeres acceden mucho menos que los hombres. Un tercer elemento que complementa este panorama es el catastro multipropósito. Su avance continúa siendo desigual entre las subregiones. Con corte a noviembre del 2025, Sur del Tolima ha actualizado la mitad de sus municipios. Alto Patía y Norte del Cauca alcanza únicamente el 12.5% y tanto Chocó como Urabá antioqueño aún no registran municipios completamente actualizados. De manera particular en el Chocó, los decretos para territorios colectivos étnicos se expidieron de manera tardía, recién en el 2025. Esto evidencia que persisten desafíos para consolidar la información predial necesaria para fortalecer la gestión territorio rural. En conjunto, estos resultados muestran que la transformación de la estructura de la propiedad rural continúa siendo uno de los principales desafíos para la implementación territorial del acuerdo final. El segundo tema corresponde a los programas de desarrollo con enfoque territorial. Aquí el panorama es distinto. Los 4 territorios completaron con corte a noviembre del 2025 los 2 primeros momentos de actualización del Plan de Acción para la Transformación Regional, lo que demuestra avances importantes en los procesos de planeación participativa. Sin embargo, cuando observamos cuántas iniciativas se han convertido en proyectos activos, aparecen nuevamente diferencias entre la planeación y la implementación. El promedio nacional de iniciativas activas es del 62.6%. Sur del Tolima supera ese promedio con 66% y se proyecta como una de las subregiones con mayor avance en la actualización del PATL. Alto Patía y Norte del Cauca, Urabá antioqueño y Chocó permanecen por debajo del promedio con niveles de activación cercanos al 60%. La comparación también permite identificar un patrón común en las 4 subregiones. Las iniciativas con enfoque étnico presentan menores niveles de activación que aquellas asociadas a otros enfoques diferenciados. En Alto Patía, el 44% de las iniciativas étnicas tienen proyectos activos frente al 57% de las iniciativas con enfoque de género.
En el sur del Tolima, la brecha es aún mayor. Solo el 37% de las iniciativas étnicas están activadas, contra el 68% de las de género. En el caso de Chocó y Urabá, la cifra ronda el 46%. Este comportamiento evidencia que persisten desafíos para garantizar una implementación que responda de manera efectiva a las particularidades de los pueblos étnicos. Finalmente, la evidencia muestra que las mayores dinámicas de implementación se concentran en municipios con menores condiciones de conectividad y mayor capacidad institucional, mientras que los territorios más apartados continúan registrando menores niveles de activación. Esto confirma que las condiciones territoriales siguen influyendo en el ritmo de implementación del acuerdo final. El tercer tema, únicamente para Alto Patía y Norte del Cauca, donde se ubican los municipios priorizados por el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PENIS. En este caso, municipios del Tambo, Miranda y Jambaló. Durante 2025 se observaron avances asociados a la renegociación del componente productivo, reflejados en la firma de nuevos planes de inversión para la mayoría de las familias vinculadas al proceso. Sin embargo, estos avances aún no se traducen en la combinación de las rutas de atención. De las 4.646 familias inscritas, únicamente el 5.9% había completado todos los componentes del programa al cierre del periodo de análisis, es decir, noviembre del 2025. Adicionalmente, los informes muestran que la articulación entre el PENIS y los planes integrales comunitarios y municipales de sustitución y desarrollo alternativo, conocido como PISDA, y los instrumentos de planeación territorial continúa siendo limitada, especialmente en lo relacionado con las iniciativas comunitarias y los enfoques diferenciales. En conjunto, los hallazgos presentados muestran que la transformación territorial avanza, pero enfrenta un desafío común en las 4 subregiones: reducir la distancia entre los avances institucionales y los resultados concretos para las comunidades. La tierra incorporada al fondo debe convertirse en adjudicaciones efectivas, las iniciativas concertadas en proyectos ejecutados y los procesos de sustitución en oportunidades sostenibles para las familias. En este sentido, lo que acabamos de ver en tierras, en PEDET y sustitución nos lleva directamente al siguiente eje temático del informe. Josefina, para continuar, cedo la palabra al compañero Edith, quien nos hablará sobre la participación y seguimiento a la implementación. Él nos va a mostrar que la etapa de la implementación no dependerá únicamente de crear nuevos instrumentos de participación democrática, sino de consolidar los ya existentes mediante capacidad institucional, financiación sostenida y una presencia integral del Estado en los territorios. Compañero Edith, tienes la palabra. Muchísimas gracias, estimado Jaime. Muchísimas gracias, estimada Josefina. A los compañeros que me antecedieron y a las personas que nos escuchan. En este eje, el número 2, nosotros analizamos cómo ha avanzado la participación ciudadana en el seguimiento a la implementación del Acuerdo Final de Paz en las 4 subregiones PEDET. Más que revisar si las instancias de participación existen, a nosotros nos interesa comprender qué tan capaces han sido de incidir en las decisiones públicas y de fortalecer la implementación territorial. El análisis comparado precisamente nos muestra un panorama mixto. Por un lado, existe un avance importante en la creación e institucionalización de los mecanismos de participación en el acuerdo de paz, como lo han sido los consejos de paz, las mesas comunitarias municipales, como han sido los MEC. Pero por otro lado, persisten dificultades para garantizar su sostenibilidad, su incidencia efectiva y la traducción de los acuerdos comunitarios en acciones concretas. Frente a los principales hallazgos en las subregiones PEDET, hay que decir lo siguiente. Ojo acá. Comencemos por las instancias de participación territorial. Los datos muestran que los consejos territoriales de paz, reconciliación y convivencia están presentes en todas las subregiones que nosotros analizamos en esta tanda. Ese es un avance importante porque significa que existen escenarios institucionales para el diálogo entre autoridades y ciudadanía por la construcción de paz. Sin embargo, también encontramos un patrón común, y es que el funcionamiento de este tipo de instancias dependen en gran medida
de esa voluntad política que tenga la administración de turno y de esos recursos provenientes del nivel local y en algunos casos de la cooperación internacional. Es decir, estas instancias existen, pero su existencia no garantiza la sostenibilidad y su capacidad de incidencia. En la subregión Chocó, por ejemplo, se pudo evidenciar que algunos consejos territoriales de planeación, hablando de estas instancias, dejaron de sesionar posterior a la aprobación de los planes de desarrollo municipales. En otras palabras, su funcionamiento estuvo ceñido únicamente al cumplimiento de un requisito normativo y cuando esto ya sucedió, no continuaron sesionando. Este mismo patrón aparece con las mesas comunitarias municipales y en los mecanismos especiales de consulta de los programas de desarrollo con enfoque territorial, más conocidos como los PEDET. En los 4 territorios, estos espacios han permitido que las comunidades participen en la identificación de esas necesidades y en la priorización de iniciativas. No obstante, el principal cuello de botella aparece después de la concertación, y es que nosotros encontramos una brecha persistente entre lo que las comunidades acuerdan y lo que finalmente se logra ejecutar. En otras palabras, la participación ha logrado abrir espacios de diálogo, pero todavía continúa enfrentando dificultades para traducirse en resultados concretos. Ahora bien, al momento de comparar las subregiones, también emergen diferencias relevantes en materia de inclusión. Mientras en una subregión como Urabá, por ejemplo, presenta una participación mayoritaria de mujeres en los grupos motor con un 60%, en otras subregiones como Chocó, las mujeres participan únicamente con un 16% en un espacio tan importante como lo es el mecanismo especial de consulta. Este contraste lo que evidencia precisamente es que los avances en participación necesariamente no se distribuyen de manera homogénea y que la representación efectiva de las mujeres continúa siendo un desafío en algunos territorios. Un segundo aspecto que analizamos fueron las circunscripciones especiales transitorias de paz, las CITRES, y es que aquí encontramos un avance comparativo importante. Las 4 subregiones eligieron en el 2022 representantes provenientes de organizaciones de víctimas o de pueblos étnicos, como lo plantea el decreto que la reglamenta, ampliando así la representación política de sectores históricamente excluidos. Sin embargo, también identificamos algunos desafíos comunes para consolidarlos, y es que todavía persisten esas dificultades, esas limitaciones en materia de financiación de campañas, pedagogía electoral y esas condiciones para una competencia equitativa, como bien lo planteaba de manera especial ese decreto. A nivel de avances en lo electoral, de modo particular podemos decir que en sus regiones como Chocó, por ejemplo, más de 2.000 personas indígenas en Verá pudieron votar por primera vez gracias al cumplimiento de la sentencia T245 del 2022. En Urabá se ampliaron puestos de votación en zonas rurales, étnicas. En Alto Patía se registró una participación electoral cercana al 40%. Nosotros encontramos un resultado positivo hablando de un tercer elemento y es sobre planeación territorial, y es que los planes de desarrollo territoriales del 2024-2027 que ya fueron aprobados de todas las subregiones incluyeron compromisos relacionados con el acuerdo final. Ahora bien, nos dimos a la tarea de revisar estos documentos de planeación y encontramos que hay dificultades porque lo incluyen de manera general. Y, por ejemplo, hay temas que dejan de lado relacionados con reincorporación, con garantías de seguridad y con asuntos como sustitución de cultivos de uso ilícito. Y esto es relevante porque aquello que no queda en la planeación, no hay manera de que esa administración local pueda rendir cuentas de ello. Como quien dice, lo que no queda escrito, no hay manera de hacerle seguimiento. La implementación de este punto 2 del acuerdo final permitió consolidar precisamente una infraestructura institucional. Y esto es de cara a la conclusión central que nos deja este punto. Ahora, el desafío está en que no consiste únicamente en mantener esas instancias funcionando, esas que ya se crearon, sino en fortalecer su capacidad de incidencia sobre esas decisiones públicas y reducir esa distancia entre la participación ciudadana
y la participación efectiva de esos compromisos que se acuerden allí. Ese es verdaderamente el reto. Hasta acá lo referido a la participación política y el seguimiento al acuerdo final. Para continuar, cedo la palabra a mi compañera Carolina Hernández. Ella es analista territorial en la subregión PD del Urabá antioqueño. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Edwin, y gracias a la audiencia aquí presente. Ahora vamos a abordar el eje número 3 y en el eje número 3 abordamos un componente estratégico para la implementación del acuerdo final, la reincorporación integral de las personas firmantes y las garantías de seguridad que deben acompañar su tránsito a la vida civil. Al comparar las cuatro subregiones P, Alto Patía y Norte del Cauca, Chocó, Sur del Tolima y Urabá Antioqueño, encontramos dos dinámicas que coexisten. Por un lado, hay avances importantes en la activación institucional del proceso y en la cobertura de derechos básicos, pero al mismo tiempo persisten limitaciones relevantes para consolidar la autonomía económica, el acceso a vivienda y, sobre todo, para reducir los riesgos de seguridad que enfrentan las personas firmantes y otros sujetos de especial protección. En términos de alcance, las cuatro subregiones cuentan con núcleos activos de personas en reincorporación vinculadas al programa de reincorporación integral, el más conocido como PRI. Estamos hablando entonces de 745 personas en Alto Patía y Norte del Cauca, 442 en Urabá, 197 en el sur del Tolima y 191 en Chocó. En estos territorios, la afiliación al sistema de salud, el acceso a beneficios económicos periódicos y la entrega de la asignación de única normalización alcanzan coberturas altas, en la mayoría de los casos por encima del 95%. Esto indica que la fase de acceso a mínimos de bienestar logró activarse y en buena medida sostenerse en el tiempo. Sin embargo, cuando pasamos de esa cobertura básica a la autonomía económica, el panorama cambia y se vuelve más desigual. La vinculación a proyectos productivos es alta en las cuatro subregiones. 738 personas en Alto Patía y Norte del Cauca, 360 en Urabá, 220 en el sur del Tolima y 171 en Chocó cuentan con proyectos aprobados. Esto es un dato positivo porque muestra continuidad del proceso y acceso a la oferta institucional. Pero la sostenibilidad de estos proyectos enfrenta varios desafíos: capacidades administrativas limitadas, necesidad de mayor acompañamiento técnico, dificultades en acceso a mercados y en general condiciones territoriales adversas. En particular, Tolima y Urabá, la viabilidad depende cada vez más de la articulación organizativa, de las estrategias de comercialización y del apoyo institucional complementario. Las brechas más marcadas aparecen en dos frentes claves: uno, vivienda, y dos, formación para el trabajo. En ninguna subregión la cobertura de vivienda supera el 28%. En Chocó es apenas del 7,3%, en Alto Patía y Norte del Cauca del 12,3%, en Urabá del 27,6% y en Sur del Tolima se registran 38 personas vinculadas entre 2021 y 2025. Respecto a la formación para el trabajo, se muestra un patrón similar: 8,9% en Chocó, 7,7% en Urabá y apenas dos personas reportadas en el sur del Tolima para el 2025. Alto Patía y Norte del Cauca presentan un mejor resultado, con 121 personas vinculadas. Esto sugiere entonces que los componentes necesarios para la estabilización económica y habitacional avanzan más lentamente y de manera más fragmentada que la cobertura en salud y transferencias. Ahora bien, el enfoque diferencial también muestra avances, aunque con ritmos distintos entre las subregiones. En Alto Patía y Norte del Cauca se destaca la implementación del Programa Especial de Armonización Indígena en Jambaló y la validación del Plan Comunitario con autoridades NASA. En el Chocó se han suscrito contratos entre la ARN y consejos comunitarios afro para acciones concertadas. En el sur del Tolima se creó la Asociación Nacional de Firmantes Étnicos Construyendo Paz, aunque la implementación del programa especial ha sido más limitada y centrada en la socialización. Y para el Urabá antioqueño se registran avances en agendas territoriales de reincorporación comunitaria y en la articulación con comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Es decir, el enfoque étnico está presente en todas las subregiones, pero con distintos niveles de profundidad. Todo esto ocurre además en contextos donde persisten riesgos significativos de seguridad.
Entre 2018 y 2025, la Defensoría del Pueblo emitió 30 alertas tempranas en Alto Patía y norte del Cauca, 25 en Chocó, 15 en Urabá y 7 en el sur del Tolima. Estas alertas documentan entonces riesgos como desplazamiento forzado, confinamiento, amenazas, homicidios, desaparición forzada y restricciones a la participación asociados a la presencia y disputa de grupos armados y al control de economías ilegales. La gravedad de este entorno se refleja también en los homicidios de personas firmantes. Para Alto Patía y Norte del Cauca se registran 80 homicidios, lo que equivale al 14,7% del total nacional. En Chocó se reportan 20 homicidios a noviembre del 2025, en Urabá 7 y en sur del Tolima 4 homicidios, además de 6 tentativas y un caso de desaparición. Es decir, la reincorporación avanza, pero en escenarios donde la violencia letal contra los firmantes sigue siendo una realidad. En cuanto a los mecanismos institucionales de protección, también vemos avances desiguales. En Alto Patía y Norte del Cauca hay progresos en la adopción del Plan Estratégico de Seguridad y Protección, el PES. En contraste, en Chocó este no había iniciado su implementación territorial al momento del corte de este informe. Y en el sur del Tolima y Urabá su desarrollo aún sigue siendo incipiente y los comités de alerta enfrentan dificultades de funcionamiento. Esto sugiere entonces que la territorialización de las medidas de protección todavía enfrenta limitaciones de capacidad, coordinación y continuidad. Finalmente, persisten retos en la base territorial de la reincorporación. En Chocó, el antiguo espacio de Caracolí sigue siendo un punto de referencia, pero aún no cuenta con una ruta clara de consolidación o traslado. En el sur del Tolima, el ETCR El Oso presenta rezagos en la compra de predio y en Iconoso persisten pendientes en adjudicación y vivienda. Esto muestra que la estabilización territorial sigue siendo un aspecto por resolver. En balance, este eje evidencia un proceso activo con derechos básicos mayoritariamente garantizados y con un acompañamiento institucional en funcionamiento. Sin embargo, los rezagos en vivienda, en sostenibilidad económica y en garantías de seguridad indican que la consolidación de la reincorporación aún requiere esfuerzos adicionales para cerrar estas brechas y fortalecer condiciones más estables en el mediano plazo. Con esto cerramos este apartado y para continuar le doy la palabra a mi compañera Paola Campos, quien presentará el punto número 5. Muchísimas gracias, Caro, y a toda la audiencia por seguirnos de cerca. El punto 5 del acuerdo final situó a las víctimas en el centro de la construcción de paz y estableció compromisos para garantizar sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Para ello, creó el Sistema Integral para la Paz, conformado por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y la Jurisdicción Especial para la Paz. Además, incluyó medidas para fortalecer la política de reparación integral y las garantías de no repetición. En relación al componente de verdad, en las 4 subregiones PEDET, los planes regionales de búsqueda fueron un instrumento clave para llevar a cabo el mandato de la VPD a los territorios. A septiembre de 2025 se contaban con 14 planes aprobados y en implementación. Entre las subregiones analizadas, Alto Patía y Norte del Cauca concentró 6 planes regionales de búsqueda, el mayor número registrado. Entre estos se incluyó el primer plan indígena concertado con el Consejo Regional Indígena del Cauca. En contraste, el sur del Tolima se articuló mediante un único plan. Esta diferencia respondió a las escalas territoriales y las necesidades operativas distintas de cada subregión. En términos de implementación, los planes avanzaron a ritmos distintos. La conectividad y una mayor presencia institucional facilitaron las acciones en algunos municipios. En otros, la dispersión rural, las dificultades del acceso, la limitada capacidad forense, el control armado por actores no estatales y la fragmentación del tejido social restringieron la búsqueda. En el año 2025 se concentró el mayor número de recuperaciones de cuerpos en las 4 subregiones. En el sur del Tolima, estas labores alcanzaron un hito histórico con el hallazgo de las estructuras óseas más antiguas documentadas en el país, asociadas a la masacre de la Siberia, que data de 1956. Desde la adopción de los planes y hasta septiembre de 2025, el Urabá antioqueño registró 147 cuerpos recuperados, el número más alto entre las subregiones analizadas. Chocó, en cambio, reportó 31, el más bajo.
Este resultado se relacionó, entre otros factores, con su geografía selvática y ribereña, que elevó los costos de movilidad y dificultó el acceso a numerosas zonas rurales dispersas. Pese a estos avances en recuperación, las entregas dignas presentaron rezagos en las 4 subregiones. En Urabá se entregaron 4 cuerpos, en el sur del Tolima 8 y en Chocó 13, 6 de ellos culturalmente pertinentes. Este rezago respondió a la limitada capacidad forense para atender la demanda de identificación genética y a la duración de los trámites judiciales. Ahora bien, respecto al componente de justicia, la JEP fortaleció su presencia en los territorios mediante la instalación de oficinas territoriales, la investigación y el esclarecimiento de los hechos objetos de su mandato, las audiencias de reconocimiento de responsabilidad y el desarrollo de acciones restaurativas. La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad avanzó en la investigación de casos territoriales y en la imputación de máximos responsables. En Alto Patía y Norte del Cauca, los avances se concentraron en el caso 05, en el que además se acreditó en el 2023 al río Cauca como víctima del conflicto armado. También avanzó el caso 04, con incidencia en el Urabá antioqueño y Chocó. En el caso conjunto de Abeiba y en el subcaso Comando Conjunto Central del caso 01 relacionado con el sur del Tolima. En el caso conjunto de Abeiba, presentó el mayor desarrollo procesal. En 2024, la resolución de conclusiones número 4 declaró elegibles para la imposición de sanciones propias a 8 máximos responsables. En contraste, en el subcaso Chocó del caso 09, presentó el menor avance. A la fecha de corte del informe no se había emitido autos de determinación de hechos y conductas. Esto se explica en parte a la apertura reciente del caso, la magnitud del universo de víctimas y la reorganización de las investigaciones tras la creación del caso conjunto 0409, que situó al río Atrato como eje territorial y abrió, por supuesto, pues, una nueva etapa de consolidación probatoria. En la ruta no sancionatoria, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas priorizó en 2023 la investigación de la masacre del Totumo ocurrida en la zona rural de Ibagué en el marco del caso 03. En 2024, la JEP realizó una audiencia de seguimiento al régimen de condicionalidad en la que participaron 29 comparecientes no determinantes. Este proceso culminó en 2025 con un acto de restauración simbólica en memoria de las víctimas. Si bien las sanciones propias son necesarias para que puedan aumentar los niveles de implementación, no se puede desconocer que la JEP en estos 9 años de implementación amplió su presencia territorial y abrió mayores espacios para la participación de las víctimas. El reto, por supuesto, sigue siendo traducir estos avances en decisiones judiciales concretas. En el componente de reparación, destacamos que en el sur del Tolima se reconoció el primer sujeto de reparación colectiva transgénero del país, hecho que constituyó un hito en la incorporación del enfoque de diversidad sexual y de género, pues amplió el alcance de la reparación colectiva hacia grupos poblacionales históricamente excluidos. A noviembre de 2025 se registraron 208 sujetos de reparación colectiva en las 4 subregiones PEDET. Alto Patía y Norte del Cauca concentró el mayor número con 122 sujetos, mientras que el sur del Tolima registró 6. Del total de los sujetos registrados, 169 eran étnicos, es decir, el 81,3%. Este predominio reafirmó la centralidad del enfoque étnico en la política de reparación colectiva. Sin embargo, dicha proporción varió entre las subregiones. En Chocó, por ejemplo, se registró la cifra más alta con el 98% de sujetos étnicos. En cambio, en el Urabá antioqueño se registró el número más bajo con 43% de sujetos étnicos. A pesar del avance en el reconocimiento, persistieron dificultades en la concertación, implementación y cierre de los planes integrales de reparación colectiva o PIRC. De los 208 sujetos, 116 permanecieron en fases iniciales o intermedias de concertación, 85 estaban en implementación y 7 planes habían sido cerrados, 4 en el Urabá antioqueño y 3 en el Alto Patía y Norte del Cauca. No obstante, ninguno de estos planes finalizados correspondió a sujetos étnicos, lo que evidenció una brecha entre el reconocimiento formal y el cumplimiento de las medidas acordadas. Los principales obstáculos para avanzar y cerrar estos PIRC estuvieron asociados con la insuficiente disponibilidad presupuestal, la limitada coordinación entre las entidades del SNARIF, las constantes modificaciones en los equipos territoriales de la UARIF y las condiciones adversas de seguridad. Con esto cerramos el apartado sobre verdad, justicia, reparación y no repetición. Para continuar, doy la palabra nuevamente a Josefina. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a Carolina, Edwin, Paola y Jaime por este recorrido por los principales mensajes de nuestros informes que les hemos dado el título Abrirle paso a la paz y que nos muestran las dinámicas de implementación en estas cuatro subregiones. Muchas gracias, equipo, por todo ese resumen tan completo de esos mensajes fundamentales. No quisiera yo que llegáramos a la parte final de esta presentación sin antes darle paso a socializar las grandes conclusiones de estos informes, pues a la vez que nos dan una mirada bastante detallada de la peculiaridad de la subregión, también nos dejan trazar unas conclusiones un poco más generalizables sobre las subregiones en Colombia. Para eso quisiera invitar a Laritza, si nos vuelves a acompañar, Laritza, y nos ayudas a resumir esas conclusiones generales, por favor. Muchas gracias. Gracias, Josefina. Bueno, para cerrar, quisiera compartir una reflexión a partir del análisis comparado que hemos realizado de las cuatro subregiones. Identificamos que aunque cada territorio tiene dinámicas propias, los informes muestran patrones comunes. Y a partir de este balance, identificamos 5 prioridades para la siguiente etapa de implementación. La primera prioridad es consolidar la reforma rural integral. Los informes nos muestran avances importantes en la conformación del Fondo de Tierras y en los procesos de formalización. Sin embargo, también evidencian una brecha significativa entre las hectáreas incorporadas al Fondo de Tierras y aquellas que han sido efectivamente adjudicadas. Este hallazgo nos indica que el principal desafío ya no es únicamente ampliar la disponibilidad de tierras, sino también fortalecer las condiciones institucionales y jurídicas que nos permitan convertir esa oferta en un acceso efectivo para la población beneficiaria. En este sentido, la evidencia pone en relieve la necesidad de contar con mecanismos que agilicen la resolución de conflictos sobre la tierra y también que brinden mayor seguridad jurídica a los procesos de adjudicación y formalización. La segunda prioridad es fortalecer la sostenibilidad de la participación territorial. Las 4 subregiones evidencian avances significativos en la creación y funcionamiento de espacios de participación y en la incorporación del acuerdo final en instrumentos de planeación. Sin embargo, estos espacios continúan enfrentando limitaciones relacionadas con recursos financieros, capacidades técnicas y de continuidad institucional. El poder consolidar estos mecanismos permitirá fortalecer la gobernanza territorial y también la apropiación local de la implementación del acuerdo. La tercera prioridad es avanzar en las garantías de seguridad. Los informes nos muestran que las condiciones de seguridad continúan siendo uno de los principales factores que condicionan la implementación. La persistencia de riesgos para líderes sociales, comunidades y las personas en proceso de reincorporación limita la presencia institucional y dificulta el desarrollo de las demás acciones previstas en el acuerdo. En este sentido, fortalecer la implementación de las medidas de protección y la capacidad de respuesta institucional sigue siendo una condición habilitante para consolidar los avances que se han alcanzado. La cuarta prioridad es profundizar la sostenibilidad de la reincorporación. Los hallazgos nos muestran que los mayores desafíos ya no se concentran en el acceso inicial a la oferta institucional, sino en garantizar procesos de largo plazo. Esto implica fortalecer la sostenibilidad de los proyectos productivos, avanzar en las soluciones de vivienda, mejorar la articulación entre las entidades responsables, con especial atención a las necesidades de las mujeres, comunidades étnicas y personas firmantes que permanecen en los territorios. Finalmente, la quinta prioridad es fortalecer la articulación entre los componentes del Sistema Integral para la Paz. Los avances observados en materia de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, de justicia transicional, contrastan con rezagos que aún presentan varios procesos de reparación colectiva, especialmente en los territorios que son étnicos. Estos informes muestran que una mayor coordinación entre la unidad de búsqueda, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad para las Víctimas y las demás entidades competentes puede contribuir a generar intervenciones más integrales
y con mayor impacto territorial. En síntesis, estos 9 años nos muestran que la implementación ha logrado construir capacidades institucionales, generar instrumentos de política y mantener una agenda activa en los territorios. Sin embargo, el reto será convertir estos avances en transformaciones que sean sostenibles, que permitan también reducir las brechas entre sus regiones y consolidar resultados que respondan a las expectativas de las comunidades y al espíritu del acuerdo final. Muchísimas gracias, Laritza, por esas grandes prioridades y conclusiones comparativas. Quiero agradecerle a todo el equipo que hoy nos acompañó compartiendo los resultados de esta nueva metodología regional de monitoreo y análisis. Y también quiero darle mis gracias muy sinceras a todas las personas que hacen parte de nuestro equipo local, nacional e internacional, que de pronto hoy no estuvieron en pantalla, pero cuyo trabajo ha sido clave pues, para producir y también para comunicar estos informes. Ahora quisiera que creáramos un espacio para las preguntas del público. Muchísimas gracias a las personas que cuando se registraron ya nos habían enviado sus preguntas en los formularios. Nosotros las hemos estado recogiendo muy juiciosos. Y también gracias a las personas que han empezado a poner sus preguntas acá en el Q&A, en la función de preguntas y respuestas del Zoom. Mientras nosotros estábamos presentando, nuestro equipo empezó a agrupar varias de estas preguntas, entonces quisiera de pronto hacerlas así en grupito para darle respuesta a la mayor cantidad de ellas. Voy a pedirle primero a Paola. Paola, empezaría contigo. ¿Puedes ayudarnos a resolver este cuestionamiento? ¿Cuáles han sido los avances y retos en la implementación de la reforma rural integral en Chaparral, Tolima? Claro que sí, Josefina, y muchas gracias a la audiencia por hacernos llegar sus preguntas. Bueno, en Chaparral, la implementación de la reforma rural mostró avances importantes. El principal fue la constitución de la zona de reserva campesina Tierra, Vida y Paz, que abarcó 72.300 hectáreas y contó con un plan de desarrollo sostenible aprobado. Incluso este plan se destaca por ser el primer plan agroecológico del país. También culminó la etapa operativa del barrido predial y en 2025 completó la actualización catastral del área urbana y rural. En relación al acceso a la tierra, ingresaron 856 hectáreas al Fondo de Tierras y se adjudicaron 18 hectáreas, de las cuales 15 se entregaron a mujeres a título individual. No obstante, los retos persistentes también fueron significativos. Por ejemplo, la adjudicación de tierras fue baja frente al ingreso de los predios al fondo. Y la formalización de la tierra a título individual mantuvo una brecha de género. Las mujeres concentraron solo el 22% de las hectáreas formalizadas. Además, tampoco se registraron avances en formalización para comunidades indígenas o afrodescendientes. Y a esto se sumaron las resistencias frente al alza del impuesto predial, la limitada incorporación del enfoque de género en el proceso de actualización del PATR y las faltas, por supuesto, de recursos estables para que las instancias comunitarias hicieran seguimiento efectivo a la implementación de la reforma rural integral. Muchísimas gracias, Paola. Tengo acá una pregunta sobre autoridades étnicas. Edwin, ¿puedo seguir contigo? Y dice así, ¿las autoridades étnicas participaron en la construcción del informe? Por acá, muy buen día. A mí me gustaría responderte esa, mi estimadísima, y decirle a los oyentes lo siguiente. Sí, las autoridades étnicas sí participaron, pero es importante hacer una precisión, y es que las autoridades étnicas no estuvieron como coautoras de estos informes, sino que hacen parte de la triangulación, ya sea como observadoras en espacios de participación o entrevistas, porque el informe fue elaborado directamente por el Instituto Kroc a partir de su metodología de monitoreo de la implementación del acuerdo final, metodología que ya compartimos al inicio.
Sin embargo, y hay que recalcarlo, estas autoridades étnicas sí hicieron parte de esas fuentes de información y de esos procesos de diálogos territoriales que alimentan el análisis para precisamente llegar a producir este informe. En el caso de algunas subregiones, por tomar el caso del Chocó, que es altamente étnica, con más del 95% de su población perteneciente a grupos afrodescendientes e indígenas, el informe incorpora, por ejemplo, información proveniente de consejos comunitarios como ACADESAN, como Cocominsa, consejos comunitarios que habitan los territorios PEDED, de autoridades indígenas, de organizaciones étnicas, hablamos del FISH, hablamos de estas organizaciones de otro nivel, de entidades públicas locales y de otros actores territoriales, además de información oficial suministrada por las entidades implementadoras del acuerdo final. Nosotros como Instituto CROC participamos de la mesa de entidades implementadoras del Chocó y desde ahí también se juega un papel importante. Asimismo, este análisis también reconoce ese papel central que han tenido las autoridades étnico-territoriales en todos los escenarios a nivel de sus regiones, no solo en esta subregión, sino en las demás que hablamos. Los espacios de implementación del PATR y cómo participan estas autoridades étnicas, cómo participan en las diferentes subregiones, en las iniciativas PEDET y en esas otras instancias de seguimiento y participación del acuerdo final de paz de las que tanto hemos venido hablando. Entonces, están allí presentes a lo largo de todo este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Edwin, por esa respuesta tan completa. Quisiera invitar ahora a Carolina a que por favor me ayudes a responder esta pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento de los acuerdos de paz en Urabá en los 5 capítulos? Claro que sí, Josefina. Bueno, a noviembre del 2025, que es el corte de este informe, la implementación del acuerdo de paz en el Urabá antioqueño, pues sigue siendo parcial y fragmentada. Entonces, de las 30 disposiciones monitoreadas, el 10% no ha iniciado, el 60% está en un cumplimiento mínimo, el 30% en un nivel intermedio y ninguna ha alcanzado un 100% de su estado total de implementación. Por capítulos, entonces, respecto a la reforma rural integral, hay avances en formalización de tierras con rezagos que se mantienen en la mayoría de estados mínimos o intermedios. Respecto a participación política, se ha creado y fortalecido espacios como los consejos territoriales de paz y la circunscripción especial para la paz, pero el grueso de las disposiciones permanece en un cumplimiento mínimo. Respecto al punto número 3, Urabá muestra progresos importantes en reincorporación socioeconómica y desminado, aunque todavía no se alcanza un nivel alto de implementación. Y respecto al punto de solución al problema de las drogas ilícitas, el 100% de las disposiciones monitoreadas están sin iniciar debido pues a la ausencia de priorización para la sustitución de cultivos. Y en el capítulo de víctimas hay pasos relevantes como la territorialización de la JED y los procesos de reparación colectiva, pero la mayoría de los compromisos se mantienen en un estado mínimo de avance. Entonces dejaría por acá. Muchas gracias, Carolina. Cifras un poco preocupantes. Tenemos una pregunta un poco más contemporánea. Jaime, puedo pedirte a ti que nos ayudes a resolver la siguiente. ¿Qué retos tiene la implementación de los PET en el nuevo gobierno nacional? Gracias. Claro que sí, Josefina, pero antes de responder esta pregunta, vale la pena aclarar algo. Los informes territoriales del Instituto CROD no hacen seguimiento explícito al cambio de gobierno como tal, pero si miramos los hallazgos que se repiten en las 4 subregiones que monitoreamos, identificamos retos que cualquier administración entrante va a heredar. Entonces, para abordar esta pregunta sobre los retos de la implementación de los PDET, ¿qué es lo que encontramos? El primer reto es cerrar la brecha entre la planeación y la ejecución. Lo que vemos en las 4 subregiones es que el porcentaje importante de las iniciativas del PATR están activadas, pero todavía no están vinculadas a proyectos que se están ejecutando o que ya hayan terminado. El segundo reto tiene que ver con la persistencia de los rezagos en tierra. Aquí la brecha que encontramos todavía es más marcada.
En todas las subregiones, la adjudicación con cierre registral, es decir, cuando la tierra queda formalmente inscrita ante la ORIT, la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos, es apenas marginal frente a lo que ya incorpora el Fondo de Títulos. Un tercer punto es el rezago del catastro multipropósito, que es ese sistema que actualiza el registro de la propiedad rural. Para el caso de la subregión Chocó y en la subregión de Urabá, a la fecha de corte, es decir, noviembre del 2025 de nuestro monitoreo, ningún municipio tenía un área rural con catastro actualizado. También encontramos brechas en el enfoque étnico. En las 4 subregiones, las iniciativas que tienen la etiqueta propia étnica muestran una activación menor que las de género o las de víctimas. Y por último, Josefina, un reto de sostenibilidad institucional territorial. Las capacidades técnicas son desiguales entre los municipios de una misma subregión. Este patrón lo identificamos de forma muy consistente en Alto Patía, Norte del Cauca, Chocó y Urabá. Muchas gracias, José. Mil gracias, Jaime. Tenemos otra pregunta también sobre los cambios de gobiernos. Ever, si pudiera invitarte a ti a responder esta, ¿cuáles son los retos de la implementación en este nuevo gobierno? Josefina, a lo largo de la presentación de hoy, hemos ido dando pistas sobre cuáles son esos retos y la intervención de Lari creo que destacó los 5 más centrales. Quisiera yo aprovechar para complementar diciendo, uno de los principales retos es movilizar ese alto nivel de iniciativas que están en un estado mínimo, que es en la mayoría de las subregiones, con unos altos porcentajes, hacia unos niveles de implementación intermedios para que logren, digamos, darse algunas transformaciones en los territorios. No obstante, quisiera también aprovechar para mencionar que tal vez uno de los principales retos de este gobierno entrante es darle una oportunidad a la paz. Eso implica reconocer y entender que la implementación del acuerdo de paz es una responsabilidad legal, ética y política. En segundo lugar, pero que no está desconectado, también implica reconocer que una política de seguridad sin una política robusta de paz que incorpore lo que establece el acuerdo de paz, digamos, puede limitar unas transformaciones a nivel territorial. Y finalmente, quisiera destacar que otro reto es lograr una implementación integral del acuerdo, respetando y entendiendo las medidas diferenciales que establecieron los diferentes enfoques, el de género y étnico, que son vitales para poblaciones que históricamente han persistido desde sus territorios con sus luchas étnicas, campesinas y en toda una agenda frente a los derechos de las mujeres que es importante respetar y acatar. Muchas gracias, Ever, por esos recordatorios que nos compartes. Laritza, si pudiera pedirte que me ayudaras con esta siguiente pregunta que nos hacen llegar. ¿Qué indicadores muestran mayores rezagos y qué acciones concretas podrían contribuir a cerrar esas brechas? Muchas gracias. Claro que sí, Josefina. Esta es una pregunta que nos permite ir un poco más al detalle de lo que muestran los datos. Si miramos cuáles son las disposiciones con mayor rezago en las 4 subregiones, hay 2 que se repiten en todos los informes. Una que corresponde al Plan Nacional de Salud Rural y los planes de prevención del consumo de drogas, teniendo en cuenta que aparecen en estado no iniciado con corte a noviembre del 2025. En cuanto al Plan Nacional de Salud Rural, este fue adoptado formalmente en marzo del 2025 con el decreto 351, pero su adopción no equivale a implementación territorial. En las 4 subregiones, los informes no encontraron acciones verificables al momento del corte. Como ruta concreta para poder avanzar, es necesaria la armonización del Plan Nacional de Salud Rural con instrumentos de planeación territorial, que implica articularle con los análisis de situación en salud, con los planes de acción en salud que se construyen de manera anual y con los planes territoriales de salud que tienen vigencia 2024-2027. La clave es anclar este plan
a lo que ya viene funcionando a nivel territorial. Frente a los planes de prevención del consumo, el panorama es similar. En este caso, la resolución 2100 de octubre del 2025 adopta la política integral para la prevención, reducción de riesgos y daños y la atención del consumo de sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas para el periodo 2025-2033. Este es un instrumento importante porque da los lineamientos específicos y puede servir como marco para que los municipios arranquen en la formulación con una mayor claridad. En síntesis, el rezago de estas dos disposiciones se debe a que la transición entre la adopción nacional de las políticas y la territorialización efectiva pues requiere un tiempo, capacidad institucional local y la articulación institucional. Dejaría por ahí la respuesta. Muchísimas gracias, Laritza. Excelente. Quisiera que continuáramos con las preguntas que tenemos acá, que nos han llegado de nuestra audiencia. Paola, si pudiera invitarte de nuevo. Nos preguntan, en el caso del Tolima, ¿qué puede hacer el Consejo Territorial de Paz y Derechos Humanos en este proceso de implementación? Mil gracias. Gracias a ti, Josefina. Bueno, en el caso del Tolima y a nivel general, los consejos territoriales de paz y de derechos humanos pueden cumplir un papel fundamental en dos sentidos. Primero, pueden impulsar las apuestas territoriales por la reconciliación, la no estigmatización y la convivencia, y esta labor adquiere mayor relevancia en el momento de polarización, como lo hemos vivido durante las elecciones y quizá como pueden presentarse después de ellas. Por eso va a ser muy importante mantener y fortalecer los procesos de formulación e implementación de políticas territoriales de reconciliación y convivencia y articularlos, claro que, por supuesto, perdón, con las apuestas nacionales en esta materia. Y segundo, los consejos pueden además contribuir a mantener la implementación del acuerdo final como una prioridad en la agenda territorial. Esto facilita la continuidad de los procesos durante las transiciones de gobierno y asimismo los consejos territoriales de paz deben ejercer una labor de veeduría sobre la implementación y advertir a las administraciones territoriales sobre los problemas y riesgos que deban corregirse. Muchísimas gracias, Paola. Eh, Edwin, déjame, te vuelvo a invitar a que nos compartas una respuesta aquí importante sobre el Chocó, sobre cuáles han sido los avances en las medidas de género y del capítulo étnico en el departamento del Chocó. Gracias. Claro que sí, mi estimada. Hay que decir lo siguiente. Es importante aclarar que el informe se refiere directamente a la subregión PD Chocó y los municipios que ésta comprende, entendiendo que hay dos del departamento de Antioquia, Vigía del Fuerte y Murindó, no a todo el departamento del Chocó como tal. Ahora, en materia de avances sobre enfoque de género y sobre el capítulo étnico, debo decirle en este momento, debemos decirle a los oyentes que precisamente para este jueves que se viene, hay un evento en el municipio de Condoto, Chocó, y lo menciono porque este evento forma parte de una estrategia de impulso al capítulo étnico que se ha venido desarrollando de manera especial en el departamento, en la subregión PD Chocó, y esta estrategia viene ya de hace más de 2 años. Entonces, hoy frente al capítulo étnico y el rezago que ha tenido en el territorio, precisamente el departamento desarrolló esta estrategia y es una estrategia que hoy está andando, una estrategia que están desarrollando desde la mesa de entidades articuladoras que implementan el acuerdo de paz en el Chocó, así que se los ponemos de presente y les decimos, va a pasos lentos, pero se está moviendo. Y lo segundo es que con el tiempo que tenemos es que en materia de género han habido avances, pero hay muchos obstáculos y limitaciones. Hoy, por ejemplo, hemos identificado que las mujeres han venido participando, las mujeres han venido incidiendo en los espacios de implementación que tiene el acuerdo de paz, pero esa incidencia precisamente hoy no se visualiza en esas acciones concretas que se quisiera. Hoy, por ejemplo, las mujeres vienen participando, lo mencionábamos, hoy para la CITREP hay paridad de género. Hoy las etiquetas con enfoque de género y mujer rural han aumentado en los diferentes
territorios. Hoy las mujeres, no solamente las mujeres afro, las mujeres negras, sino que también las mujeres indígenas, se les ve participando de espacios como los consejos de paz, de espacios como los consejos territoriales de planeación, hablando de PEDET, pero hoy ese porcentaje de participación de ellas sigue siendo bajo y esas acciones que ellas quieren se refleje en materia de género a nivel territorial también. Podrán profundizar un poco más con algunos detalles que brindamos en el informe, porque incluso en esta tanda de informes, porque incluso mencionamos que en lo que tiene que ver, en lo relacionado con el enfoque para personas con orientaciones sexuales eh, e identidades de género diversas, la misma viene dando algunos pininos, pero también viene presentando algunas limitaciones frente a esa participación efectiva en algunos espacios. Más detalles en los informes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Edwin, también porque me das el espacio para hacer la cuñita de que ya los informes subregionales de nuestros barómetros regionales los pueden ver en nuestra página web. Tenemos aquí en el chat el sitio web nuestro para que puedan bajarlos todos. Y como decía Edwin, haciendo claridad en que estamos es mirando estos municipios por región y no a los departamentos como tal. Y espero que con la respuesta que hoy nos acaba de compartir también hayamos respondido un poco una de las preguntas que teníamos en el chatcito de QNA sobre ese enfoque de género en el Chocó. Quisiera invitar a Carolina a que nos ayude a echar luz sobre este interrogante. ¿Cómo aborda el acuerdo final la desaparición forzada y la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el marco del punto 5? Muchas gracias. Claro que sí, Josefina. Bueno, el acuerdo final de paz enfrenta entonces la desaparición forzada a través del Sistema Integral para la Paz y en particular del punto 5 sobre víctimas. En este marco se crea entonces la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que es una entidad humanitaria y extrajudicial encargada de orientar la búsqueda en todo el país. Entonces, la UEPD organiza su trabajo mediante planes regionales de búsqueda que permiten investigar de forma humanitaria y localizar cuerpos y reconstruir la verdad de lo ocurrido. Entonces, en estos procesos, las familias, las organizaciones de víctimas participan activamente, aportando información clave y recibiendo entregas dignas de los restos con pertinencia cultural para pueblos indígenas y afrodescendientes. En las subregiones analizadas, estos planes ya han permitido recuperar cuerpos, tomar cientos de muestras genéticas y avanzar en la reconstrucción de casos históricos de violencia. Aún persisten retos estructurales, las amenazas de actores armados y las minas antipersonal limitan el acceso al territorio y la capacidad forense aún es insuficiente y existe riesgo de su registro, especialmente en comunidades étnicas. Por eso, uno de los desafíos centrales es fortalecer la coordinación entre la unidad de búsqueda, la Jurisdicción Especial para la Paz y la unidad para las víctimas, de modo que la búsqueda, la verdad y la reparación se articulen como un mismo camino. Hasta aquí, tengo por acá. Muchísimas gracias, Carolina. Perfecto. Nos faltan 5 minuticos en el tiempo que habíamos planeado, pero yo les propongo, tengo 3 preguntas que nos habían llegado y yo creo que sí nos queda faltando una que nos hicieron acá en el chat. Entonces les propongo, le pregunto al equipo e invito a nuestra audiencia si nos vamos un par de minutitos más después de las 1:30 para que tengamos un webinar súper completo que además siempre las personas siguen viendo el video en YouTube, entonces les propongo que nos quedemos un par de minutitos más. Jaime, gracias. Gracias por los que están haciendo así. Perfecto. Cuéntanos, ¿cuál ha sido el nivel de involucramiento del sector privado en la implementación de los acuerdos y qué limitaciones ha tenido? Josefina, con mucho gusto. Antes de abordar esta pregunta, aquí es importante decir que el monitoreo del Instituto PRODES no se concentra en un mecanismo específico, se concentró, perdón, en un mecanismo específico, mecanismo de financiación de obras por impuestos, que ha sido el principal canal que hemos observado para la vinculación del sector privado en la implementación del acuerdo final. Miremos qué encontramos en cada subregión. Para el caso de la subregión Alto Patía Norte del Cauca, identificamos 32 proyectos a través de este mecanismo de financiación
de los cuales el 65.6 están estructurados o ya terminados. En el informe también se señala que su materialización depende de procesos graduales de concertación con empresarios y de que se fortalezca esas capacidades técnicas para estructurar este tipo de proyectos. Para el caso de la subregión Chocó, en abril del 2025 se conformó la Mesa Regional de Obras por Impuestos en Quito, con la participación de entidades públicas, del sector privado y de organizaciones sociales. Entre el periodo del 2016 y 2025 se han desarrollado 7 proyectos en esta subregión. Para el caso de la subregión sur del Tolima, se instaló en septiembre del 2025 la Mesa Territorial de Obras por Impuesto. Ahí encontramos 28 proyectos aprobados entre 2018 y 2025. Y para el caso de la subregión de Urabá, vemos el mayor dinamismo empresarial de las 4 subregiones, pero concentradas en el eje bananero, Turbo, Apartado, Chiburo y Carepe. Y además que está impulsado por proyectos especialmente de infraestructura. Entonces, Josefina, para terminar con esta respuesta, si tuviéramos que resumir las limitantes que identificamos, están por un lado las capacidades técnicas territoriales que todavía son bajas para estructurar proyectos atractivos para el mecanismo de financiación de obras por impuestos. Y por el otro, la inversión privada tiende a concentrarse geográficamente en zonas que ya son dinámicas, como el eje bananero en la subregión Urabá o la subregión Altopatía norte del Cauca, donde se concentra principalmente en el norte del Cauca la ejecución de este mecanismo, mientras que los territorios rurales dispersos quedan por fuera. Gracias, Josefina. Muchas gracias, Jaime, por esa distinción. Y precisamente tengo una pregunta aquí sobre esos territorios rurales que me gustaría compartirla con Ever. Ever, nos preguntan cómo puedo seguir fortaleciendo la implementación del acuerdo final en los territorios rurales. Josefina, la primero que tendría por decir pues, es invitar a toda la audiencia que descargue, lea y se apropie de nuestros informes territoriales que ya dan bastantes elementos para entender el estado de la implementación y sobre todo traza unas ideas de lo que hay que seguir fortaleciendo, pero también invitar a la ciudadanía que aproveche la información que generan otros actores que hacen monitoreo y seguimiento de la implementación y que periódicamente están publicando, que se apropien un poco más de algunos de los sistemas de información que dan cuenta sobre los avances en algunos indicadores relacionados en materia de implementación, que incluso el equipo de los barómetros regionales también ha hecho una labor importante en algunos de los territorios para difundir y socializar cómo se pueden usar algunas de estas herramientas. Pero además también invitaría no solo a la población que está en los contextos rurales, sino a la ciudadanía en general, en fortalecer, en acompañar a las diversas instancias de participación, creadas algunas y otras, digamos, que se han puesto al servicio de la implementación del acuerdo de paz, porque como lo planteó Edwin y a lo largo de los informes lo señalamos, hay una gran cantidad de instancias con un rol y unas funciones muy importantes en materia de organización ciudadana, en materia de ayudar a impulsar algunas medidas del acuerdo, pero se requiere, digamos, la participación decidida también de entes territoriales y de las organizaciones para que éstas puedan cumplir su función. En particular, hacemos un llamado para que las comunidades campesinas pues, participen de los comités de reforma agraria, de las mesas comunitarias de los consejos de paz, reconciliación y convivencia, por mencionar solo algunas que son instancias con un, digamos, nivel de potencia muy importante para impulsar temas del acuerdo. Creo que no solo en este momento, sino a lo largo de estos ya casi 10 años de implementación, el tener una ciudadanía organizada, activa y con un interés por apostar a la implementación es uno de los elementos más importantes para ayudar a avanzar con la implementación que tenga un acompañamiento ciudadano.
Muchas gracias, Ever. Sí, excelente mensaje a todas las personas que nos acompañan y que obviamente tienen un interés en este tema, entonces es a participar activamente. Laritza, déjame, yo te hago esta siguiente pregunta a ti. Impacto de la revisión y actualización en el futuro de los PATR. Recomendaciones para la agencia en monitoreo y seguimiento. Entonces creo que es cuál es el impacto de la revisión y actualización en el futuro de los PATR y qué recomendaciones tienes para la agencia sobre monitoreo y seguimiento. Gracias. Gracias, Josefina, por esta pregunta. Vale la pena aclarar primero el contexto. El momento de corte de los informes no había culminado el proceso de actualización del PATR. De hecho, hace apenas un par de semanas se culminó el tercer momento en la subregión Alto Patía y Norte del Cauca. Es también importante reconocer que esta actualización era un proceso que estaba en mora. El decreto 893 del 2017 establece que los PATR deben revisarse cada 5 años. Esto significa que el proceso debía haberse hecho antes. Vemos que se haya retomado y avanzado en sí mismo es una señal positiva para la siguiente etapa de implementación. Y en cuanto a la pregunta puntual de cuál es el impacto más relevante de esta actualización, para nosotros como instituto, el avance más significativo es la construcción del capítulo de programas y proyectos. Históricamente, el PATR era un listado de iniciativas con necesidades identificadas participativamente, pero sin una estructura que facilitara su gestión. El capítulo de programas y proyectos cambia esa lógica, organiza estas iniciativas en una arquitectura programática que permite pasar del listado a una gestión más orientada a resultados. Eso tiene un impacto directo en la capacidad de la ART y de los municipios para priorizar, presupuestar, rendir cuentas sobre la implementación. Pero pues también es importante identificar un reto que tiene la ART y que debe considerarlo en el ejercicio de monitoreo y seguimiento, y es la complejidad técnica de esta nueva estructura. Esto implica una apropiación de las instancias de participación. Las comunidades pasaron de una lógica de iniciativas que ya conocían a una lógica de líneas estratégicas, programas, subprogramas, proyectos, y esto requiere un acompañamiento técnico que sea sostenido. La recomendación concreta es que el seguimiento del PATR incorpore espacios de apropiación comunitaria para que las mesas comunitarias y el MEC puedan realizar un ejercicio de incidencia más eficiente. Dejaría hasta ahí, Josefina. Gracias. Excelente, Laritza. Muchísimas gracias. Tengo una última pregunta acá que nos comparte el público a través de la función aquí del QIA del webinar. Quisiera compartirla con Ever. Ever, ¿cuál es la relación entre las 30 a 33 disposiciones territoriales priorizadas con las iniciativas PATR de cada una de las subregiones PEDET? Gracias. Y Josefina, quisiera, pues para la persona que hace la pregunta, explicarle que pone la submatriz territorial. Hay dos disposiciones específicamente que están directamente relacionadas con PEP. Una tiene que ver con la disposición sombrilla, le decimos nosotros, que es PEP, formulación, cómo se viene implementando ahorita las iniciativas, pero también el proceso de actualización. Digamos que es una disposición amplia que nos de lo que implica el PEDEP y no únicamente las iniciativas. Eso por un lado. Y la otra es las instancias de participación PEDEP. Constantemente, en su momento, cómo avanzaban los grupos motor, luego como las mesas comunitarias, el mecanismo especial de consulta. No obstante, pese a que son de la matriz subterritorial que están relacionadas directamente, es importante mencionar que hay una serie de iniciativas de los PATR que dialogan o tributan a la reforma rural integral en general y a los para la reforma rural, ¿cierto? En esa medida, importante decirle también a la ciudadanía
que de las 33 disposiciones, más o menos 5 de estas están enfocadas en el monitoreo territorial de la reforma rural. Entonces ahí también hay un vaso comunicante, por así decirlo, entre nuestro monitoreo como con estas iniciativas. No obstante, como bien lo acabo de mencionar Laritza hace un momentico, recordemos que hay esa transición justo de iniciativas a pensar en términos ya más estratégicos, en términos de programas y proyectos, que creo que enriquece todo el proceso de implementación en general. Finalmente, pues en el informe que ya, como mencionó Josefina, están ahí cargados, les invitamos a que podrán identificar en relación con los temas, subtemas de la matriz territorial, cuántas son las disposiciones específicas que estamos monitoreando, y a quienes tengan interés y puedan contactar a nuestro equipo territorial, podemos continuar con la conversación. Que después de este lanzamiento, a través de este webinar, pues vamos a tener los eventos subregionales para profundizar con mayor detalle en cada subregión. Muchas gracias, Ever, muy querido. Sí, estuvimos escuchándote con algunas interrupciones, pero creo que los mensajes quedaron muy claros y yo también reitero esa invitación que tú hiciste al final, pues a que las personas bajen los informes de nuestra página web y que nos contacten si tienen preguntas y sabiendo que vamos a empezar toda una ronda ya de compartir estos informes subregionales en los territorios. Entonces estamos también para acompañar estos espacios, digamos, para desmenuzar y digerir mejor los informes. Bueno, equipo, muchísimas gracias por todos los conocimientos que han compartido y también muchísimas gracias a nuestra audiencia que además se quedaron unos minutos extras sumándose a este espacio. Yo quisiera brevemente simplemente recordar un poco esos comentarios que compartíamos en el momento de empezar el webinar, y es que estos hallazgos nos recuerdan que la construcción de paz es una tarea compleja y es una tarea también de largo aliento, que requiere que haya compromiso de las instituciones y de las decisiones de quienes ejercen el gobierno y de las capacidades y aprendizajes que se han construido en los territorios, que como vemos son muchísimas, ¿no? Muchas. Entonces, ahora precisamente en este momento de transición política, preservar esa memoria de lo construido y aprender de las experiencias territoriales resulta especialmente importante. Los gobiernos cambian, las prioridades evolucionan, pero las iniciativas, las ilusiones y las necesidades que animan la construcción de paz permanecen. Entonces, quizás una de las principales lecciones que nos dejan estos informes es que la paz no es un destino al que se llega de una vez y para siempre, sino que es una relación que se cultiva y se renueva constantemente. Y en ese esfuerzo, pues obviamente los territorios han sido y continúan siendo el corazón de la construcción de paz en Colombia. Nosotros desde el instituto creo que esperamos que esta serie contribuya a fortalecer esas conversaciones que se están dando en tantos lugares de Colombia e internacionalmente, a que podamos compartir con ustedes estos aprendizajes, tejer puentes necesarios para seguir honrando esos compromisos que ya hemos adquirido y que tengamos cada vez un país más seguro, más justo y en paz. Gracias nuevamente por su presencia, por su participación, y les deseo a todos y a todas un excelente día.